En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, de la que nunca hemos hablado como cuestión, aunque sí como importante, que tiene que ver con el soneto número 10 de Miguel Hernández, del poemario El rayo que no cesa. Este soneto número 10 trata uno de los temas sintéticos de todo su poemario, que es cómo cantar las penas con humor, con alegría. Casi podríamos decir que este soneto parafrasea un tema muy actual que podría resumirse convencionalmente o coloquialmente con una frase en la que a veces algunas personas delatan su vulgaridad. Cuando se le pregunta a alguien ¿cómo estás? Y dice, bueno, fastidiado pero contento. En lugar de fastidiado dicen otra cosa que aquí no procede ahora mismo decir, pero dicen, bueno, fastidiado pero contento. Esto es una forma muy vulgar, muy plana, muy ínfima de expresar lo que desde un punto de vista literario objetiva el tópico de este poema, el tema, el leitmotiv de este poema, es decir, cómo cantar las penas conservando el humor, conservando la alegría. Y ya adelanto aquí que el humor es una de las formas clave de la materia cómica en la que el propio sujeto de la materia cómica se convierte en intérprete y en tema, en objeto, en referente de esa propia materia cómica. El propio sujeto es protagonista, es sujeto de lo cómico y también intérprete del contenido, de la materia, del referente cómico. En este caso, en este soneto, no hay propiamente comedia, más bien hay drama, no tragedia, no llegamos a este extremo de lo irreversible, porque siempre cabe la esperanza, pero el último verso combina muy acertadamente, muy armoniosamente, el tópico de la pena y el tópico también de la alegría o del buen humor o de la esperanza cantando la pena, en definitiva. Es también un soneto que sintetiza ese cántico con variaciones, es una declinación de penas, el rayo que no cesa, porque todo gira en torno a la pena de amor, a la cuita de amor. El enamorado se lamenta constantemente de que su amada, de que su enamorada no le hace caso, no le presta atención y que además responde con terrible indiferencia, con terrible desdén, que es el peor de los rechazos posibles, ¿no? Se suele decir que no hay mayor desprecio que el de no hacer ningún aprecio. Aquí en realidad no hay aprecio ni desprecio, hay simplemente indolencia, indiferencia, ignorancia, pero en un sentido completamente artificioso, porque la realidad no es así. Sabemos que en este punto Miguel Hernández es totalmente heredero de una de las características de la poesía manierista, que consistía básicamente en ser capaz, el poeta, de demostrar con palabras el artificio de fingir un desdén por parte de la amada. A veces no tenían ni siquiera quien los quisiera, ni para bien ni para mal. No tenían incluso ni quien los despreciara, ni quien hablara mal de ellos, que es una manera extraordinariamente elogiosa de hablar de alguien. Poner a alguien como hoja de perejil es una forma siniestra de admiración, es una forma cavernícola de desear ser como esa persona, pero ante la imposibilidad de serlo, pues de alguna manera se le maldice o se le somete a la malsinería, que es el mayor potenciador, no de sabor, pero sí publicista o publicitario que pueda haber de alguien. El caso es que Miguel Hernández escribe un soneto destinado a una imaginaria amada que lo desestima, lo desdeña o lo ignora. La amada real era su propia novia primero, su mujer después, Josefina Manresa, y la vida del poeta no tuvo nada que ver con esos desdenes. Otra cuestión es que la vida del poeta fuera un despliegue de tristuras, de penurias y de penalidades que el propio Miguel Hernández llevara siempre con un humor cervantino, con un humor francamente envidiable. Cervantes fue otra persona que supo también afrontar las penalidades de la vida con un sentido del humor y con un sentido de la buena ventura, de la esperanza y de la expectativa, que nunca se dejó estropear, ni contaminar, ni mancillar por las adversidades que crudamente, que directamente vivió. Vamos sin más a la lectura de este poema y diré, una vez leído, que se publicó meses antes con un título que diré una vez que haya leído el poema. En el caso de su reproducción en El rayo que no cesa, simplemente se etiqueta con la nomenclatura 10, con el número 10. No se reproduce ningún otro título, pero cuando se edita por primera vez
sí tiene un título que diré al final de la lectura, porque está de alguna manera citado por el medio. Dice el soneto de Miguel Hernández: tengo estos huesos hechos a las penas, y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo, eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena, sonriendo. Bien, como digo, el verso final, ir sonriendo entre pena y pena, en el sentido de ir buscando todavía, con cierta esperanza, la felicidad o la satisfacción de un amor, en este momento no correspondido, pero al que no me resigno, al que no me resisto a renunciar, pues remite naturalmente un optimismo que no siempre está disponible para cualquier enamorado o para cualquier persona que pretenda conseguir unos objetivos. El caso es que, como decía inicialmente, este soneto se publicó por vez primera en la revista Isla, de Cádiz, una revista que se titulaba algo así como Hojas de Arte y Letras, y se publica un año antes de la edición del Rayo que no cesa, se publica en 1935, y con un título. Este soneto, cuando se publica la primera vez, se titula Tabla de Salvación, que son dos términos que aparecen en el primero de los cuartetos. Se habla de salvar y se habla de la tabla que procuro. La persona amada, el referente amado, es una tabla de salvación a todas sus inquietudes, a todas sus preocupaciones que son amorosas. Puede sorprendernos que en una fecha como 1936 Miguel Hernández escribiera una colección, una serie, una antología, una auténtica selección de poemas de amor y no de temática social. La temática social o la temática de una vindicación ideológica y política la va a desarrollar en otras de sus obras, también en torno a estas fechas. Pero este soneto, como casi todos los del Rayo que no cesa, son de cuitas de amor, aunque resulta muy difícil en realidad leer a Miguel Hernández sin establecer una relación intertextual entre las penas de amor y las penalidades de su vida. Es decir, que conociendo la biografía de Miguel Hernández resulta muy difícil reducir exclusivamente las penalidades de Miguel Hernández a penalidades amorosas. Da la impresión de que las penalidades amorosas de Miguel Hernández estaban atravesadas, estaban transidas por las penalidades vitales de otros órdenes, de orden sobre todo social, de orden ideológico, político, conflictivo, en fin. Pero esto ya es una caja de reverberación que se sitúa en otro contexto, aunque pertenece a la vida del mismo autor. Tengo estos huesos hechos a las penas, es decir, penas hasta la médula, penas hasta lo más íntimo del cuerpo, hasta la anatomía ósea que da vida al cuerpo. Es el dolor físico, el dolor que se siente físicamente, que se siente en los tuétanos. Pensemos en el soneto de Quevedo, de venas que humor a tanto fuego han dado, médulas, entonces era llana la palabra, no esdrújula como hoy, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Pues bien, aquí también hasta los huesos, es decir, hasta los huesos. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. El segundo verso es un zeugma, que omite el verso, del verso inicial omite el verbo principal, tengo hechos, tener hechos, esa perífrasis, ¿no? Y tengo estas sienes hechas a las cavilaciones, es decir, del mismo modo que tengo los huesos hechos a las penas, tengo las sienes hechas a las cavilaciones. El primer verso remite al dolor físico, el segundo al dolor psicológico, al dolor, digamos, emocional, al dolor sentimental. No se apela aquí a un dolor intelectual, no estamos ante los miembros de la generación del 98 que tanto sentían las cosas que su cerebro sentía por el de todos los demás juntos. Parece que han sido sobre todo los autores del 98 los que más sufrían intelectualmente por todo lo que vivían y
así lo llevaban, al cerebro. Aquí no pasamos de las sienes, no, las penas no son cerebrales, sino que son emocionales, sentimentales. La sien actúa como una metonimia por una especie de hipersensibilidad cerebral, por así decirlo, ¿no?, a las cavilaciones que están en las sienes. Y se remite constantemente a esta especie de vaivén: pena que vas, cavilación que vienes, dolor físico que va, dolor psíquico que viene, todo repercute lo uno en lo otro, como el mar de la playa a las arenas. Es decir, aquí hay una imagen muy clara, un simbolismo metafórico muy claro, de tal manera que se identifican las olas del mar llegando a la orilla en un constante e ininterrumpido movimiento, como el penar del ser humano, básicamente, en este caso, por penas de amor, como el mar de la playa a las arenas. Es decir, el movimiento del mar desde la playa hasta adentrarse más allá todavía en las arenas remitiría, digamos, a este constante movimiento de las penas que, como las olas del mar, van y vienen sin detenerse. Es decir, el mar no se detiene nunca en sus movimientos, en la crecida de las mareas, en las bajamares y en las pleamares, en definitiva. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Un símil metafórico, un símil simbólico, una metáfora comparativa, tantas nomenclaturas tiene la retórica para hacer referencia a todas estas cuestiones. Así termina el primer cuarteto, pero noten que el segundo cuarteto comienza con el mismo verso con el que termina el primero. Si en la sesión anterior, en la que hablábamos de Miguel Hernández, subrayábamos todo el papel de las epanadiplosis, aquellos versos que empiezan y terminan con el mismo término referente, y señalábamos también la importancia que tenía la epanástrofe, este caso es un ejemplo palmario de epanástrofe absolutamente idéntica. Como el mar de la playa a las arenas, termina la primera estrofa, y la segunda, el segundo cuarteto, empieza exactamente igual. Como el mar de la playa a las arenas. La epanástrofe se utiliza sobre todo en la canción popular asturiana, en la llamada tonada asturiana. Es un tipo de canción popular que utiliza mucho la epanástrofe, es decir, repite enormemente periodos estróficos al comienzo y al final. Cuando termina una estrofa, cuando comienza la siguiente, retoman muchas veces estas estructuras bajo el formato de la epanástrofe. Es decir, se reinicia desde el punto de partida anterior. Es como si el poeta recuperara aliento y hubiera de dar un paso atrás para volver a iniciar, digamos, su trayectoria. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes. El naufragio es, a mi juicio, la palabra clave en este soneto. Y es una palabra clave en este soneto porque remite sobre todo a la lucha en condiciones de absoluto desamparo, a mar abierto. Cuando en el mar se produce una tormenta, la tormenta se llama galerna, es decir, la galerna es una tempestad en el mar. Una tempestad donde no se ve tierra firme, donde uno depende exclusivamente de los recursos humanos de los que dispone él, sus compañeros, la embarcación y la fortuna, en definitiva. Voy en este naufragio de vaivenes. Aquí ya no estamos ni en la playa ni en las arenas, aquí estamos en mar adentro, como se titula una determinada película. Voy en este naufragio de vaivenes por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. No sé si la palabra sartenes aquí en la rima sería la más adecuada, pero no voy a discutirle yo a un poeta como Miguel Hernández la palabra que debe seleccionar para establecer una rima. El caso es que las sartenes redondas, pobres, tristes y morenas simbolizan desde luego un instrumento de extraordinaria humildad. La sartén aquí no está por casualidad, es de hecho un utensilio de cocina de los más utilitarios, de los más prácticos y probablemente también de los más humildes. No estamos hablando de las ollas rápidas, modernas y contemporáneas o de los ultramodernos microondas. La sartén, con todo lo que significa humildemente hablando una sartén. Redondas, pobres, tristes y morenas. Morenas precisamente no por su belleza, sino por su uso, por estar en contacto con lo que más las tizna, con lo que más las oscurece y ennegrece, en definitiva, ¿no? Una noche oscura. Indudablemente hay que hacer aquí apelación y referencia a la noche oscura del alma, el poema
de Juan de la Cruz o de San Juan de la Cruz, para el que quiera apelar al literato como si fuera un santo. Y esta noche oscura remite evidentemente a la profundidad de la soledad, de un abandono en este caso. Pero y volvemos a la imagen del naufragio. La imagen del naufragio no solo es muy poderosa y muy llamativa y muy representativa, porque representa la lucha a solas, en la soledad más absoluta, en la oscuridad más absoluta, en la tristeza, en la pobreza más absoluta, en lo redondo que remite a una plenitud de límites ya difusos e indefinidos, en definitiva. Remite este naufragio, como digo, en un ir y venir constante, incesante, indetenible, imparable, que no se puede contrarrestar absolutamente con nada, remite a una lucha permanente del ser humano por una supervivencia emocional. Pero aquí, dentro de una intertextualidad literaria enormemente importante, este naufragio remite también a la vida como una navegación, a la vida como la metáfora, el símil o la comparación de una singladura, más allá de las 24 horas que dura la singladura. Es decir, la vida como un recorrido por mar sin ver tierra firme, sin poder acogerse a ningún puerto que proteja al ser humano de la tempestad, de la galerna, de las consecuencias del naufragio, que es la pérdida de la vida, la pérdida de todos los recursos humanos y todos los recursos materiales, la pérdida absoluta de todo. De tal forma que, insisto, todos estos elementos remiten a una lucha en condiciones extremas por la supervivencia, a cambio incluso de tener una satisfacción emocional en un puerto de amor. Es decir, el puerto representa la satisfacción amorosa que acoja a este náufrago desposeído completamente de satisfacciones emocionales y que anhela llegar a un puerto donde pueda, digamos, abastecerse o reabastecerse. En este caso, el puerto es naturalmente la satisfacción amorosa que solo se puede encontrar en la persona amada. Entre tanto, la vida es un trayecto marítimo, es una travesía marítima que no ve tierra por ninguna parte, que no ve esperanza por ninguna parte, en una noche oscura, infinita, redonda, ilimitada, pobre, triste, oscura como la pena negra, podríamos decir. Es decir, no se puede ir a condiciones más terribles. Y finalmente, los dos tercetos remiten, después de tanta intensidad en este abandono emocional, en este deterioro emocional, y tras esta epanástrofe que encadenaba al primer cuarteto con el segundo, remite a un reconocimiento casi nihilista: nadie me salvará de este naufragio. Volvemos de nuevo a ver reiterada en una ploce, en una aposis, mesodiplosis o ploce, vemos de nuevo reiterado este mismo término, el naufragio. Es decir, ya cuando un término se repite en más de una ocasión, en un mismo poema, en una misma estructura poética como es el soneto, evidentemente ese término significa mucho más de lo que parece. Es decir, es un término que tiene una presencia al cuadrado, por así decirlo. Está duplicado, está repetido. Las ploces, las aposis, las mesodiplosis, que remiten precisamente a eso, a la nueva reiteración del mismo término con el mismo sentido, porque no estamos hablando de una antanaclasis, en la que podemos decir no todas las rosas son rosas. Eso es una antanaclasis, no una ploce. ¿Por qué? Pues porque en la antanaclasis, aunque el término es el mismo, lo que se produce es una homonimia. Son dos términos que tienen un significado diferente aunque suenen igual. Sin embargo, la ploce remite al mismo término y con el mismo significado. Aunque pueda adquirir una semántica reverberante, una resonancia semántica más amplia, el significado es el mismo. Es la lucha del ser humano en condiciones mínimas, en recursos mínimos, ante circunstancias físicas que lo superan completamente, sin puntos firmes en los que apoyarse en este caso. Nadie me salvará de este naufragio, ni siquiera Dios. Aquí no se invoca ningún poder supremo ni trascendente, no hay una tercera dimensión, digamos, religiosa. Es la lucha del ser humano frente a la naturaleza, y en este caso la naturaleza es el desdén amoroso de la persona amada. Nadie me salvará en este naufragio, si no es tu amor, la tabla que procuro. Recuerden que he dicho que este poema se publica por vez primera en la revista Isla con el título de Tabla de Salvación. Se identifica, digamos, el amor y la satisfacción amorosa
como la tabla de salvación del ser humano. Claro, naturalmente este concepto del amor como tabla de salvación es innegable que guarda cierta relación con la tradición, naturalmente, del amor cortés, que ha influido de manera determinante y de manera absolutamente imposible de ignorar en cualquier concepto de amor que se presenta en la literatura. El concepto del amor cortés consideraba que un hombre, un caballero, un hombre de los que andaba a caballo, un señor, diríamos hoy actualizadamente, tenía que tener un amor, tenía que tener una mujer de la que estar enamorado, porque el que ama vale más que quien no ama. El que tiene un amor, aunque incluso se trate de un amor no correspondido, vale más que aquel que no tiene ningún amor, porque el que tiene un amor es capaz de alguna manera, o de muchas maneras, de vivir organizando su vida conforme a un alto ideal, que es el ideal amoroso que puede llevarse a cabo, que puede realizarse. Este es el objetivo sobre todo del cruzado, o del caballero andante, o del milite, que en definitiva lucha por determinadas causas, del tipo que sea, pero que tiene siempre en su mente el amor de una dama. De ahí la combinación entre el poeta y el militar, como un Garcilaso que combina la milicia y el amor, es milite y es amor, el doble referente que esto tiene. Y lo tiene también Don Quijote. Don Quijote, cuando se hace caballero andante, dice que tiene que tener una dama de sus pensamientos amorosos, y esta dama es Dulcinea del Toboso, y se la inventa. Y como he dicho recientemente en varias ocasiones, el único idealismo permitido por el racionalismo humano, el único idealismo permitido por el racionalismo humano, el único idealismo que el ser humano se puede permitir es el idealismo del amor, porque ese no es un idealismo maligno como pueden ser otros idealismos, y esto no es que lo diga yo, es que lo dice el Quijote. Yo al fin y al cabo no soy más que un ventrílocuo de la literatura, es lo que somos los profesores de literatura, unos ventrílocuos de los textos literarios y de los materiales literarios. La literatura habla por nosotros una vez que los autores han fallecido, y a veces incluso en vida de los propios autores, que en muchos casos no son los mejores intérpretes de sus propias creaciones u obras literarias. De tal manera que cuando digo esto no digo más que lo que dice el Quijote. Al final, Don Quijote de la Mancha, cuando renuncia a seguir siendo Don Quijote, cuando renuncia en nombre de su genuino nombre de pila, Alonso Quijano, rechaza la vida de caballero andante, hace apostasía de la vida de los caballeros andantes, incluso pide disculpas a Sancho Panza por haberle hecho participar de todo lo que en ese momento Don Quijote, a punto de morir en el lecho de muerte, considera como un disparate y como una locura, renuncia a todos esos absurdos idealismos que entonces califica de tales términos, menos a uno de ellos, menos a Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso no es objeto de ese rechazo y de esa apostasía en ningún momento. De tal modo que el único idealismo que el racionalismo humano cervantino, y en definitiva todo racionalismo humano, permite sobrevivir, el único idealismo que el ser humano puede permitirse es el del amor, lo cual no es incompatible con que ese idealismo amoroso se realice, es decir, no estamos constantemente obligados a vivir en un mundo de insatisfacciones amorosas. De hecho, el amor es una satisfacción, salvo para los poetas que viven de explotar el amor pues como fracaso, como sufrimiento, pero esto no se lo crean. Quiero decir, se puede disfrutar de la casa de Bernarda Alba, pero no traten de ser ninguna de las protagonistas de esa tragedia. Se puede disfrutar de la literatura, pero no quieran ser Emma Bovary, tampoco la regenta, ni el magistral, ni menos Álvaro Mesía. Es decir, se puede encontrar satisfacción emocional, intelectual o como se quiera en la literatura, satisfacción en el conocimiento, satisfacción en vencer las dificultades de las exigencias literarias, pero identificarse con personajes literarios es una forma muy poco inteligente de interpretar la literatura, y es una forma muy torpe de delatar, ya no diré deficiencias personales, no entro en la cuestión de las deficiencias, sino de delatar deficiencias emocionales que no se subsanan identificándose con Raskolnikov o con los Reyes Godos, precisamente, ¿no? En fin, hay gente que se pone camisetas de determinados futbolistas porque de esa manera cree que recibe, no sé, cierta fuerza luminosa de esos futbolistas.
En las culturas primitivas, pues la gente se ponía cascos con cuernos de animales pensando que de esa manera pues recibía fuerza luminosa procedente de estos animales, y también hoy día hay personas que citan a determinados autores o filósofos creyendo que de ese modo pues son más listos de lo que son si no citan a esos autores y filósofos, y con frecuencia no repiten más que muchas chorradas, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, ya nos llevaría a otros campos y a otros terrenos. Lo que así se plantea aquí es que el que ama vale más que el que no ama, porque el que ama es capaz de organizar su vida conforme a unas exigencias que el amor requiere, y aquel que no tiene el amor como objetivo, pues vive muy por debajo de esas exigencias y por lo tanto tiene una sensibilidad mucho más deteriorada, tiene una inteligencia mucho menos desarrollada, etcétera, etcétera. Según se es, así se ama, y cada uno ama según las posibilidades que le permite su inteligencia. De tal forma que un tarugo ama como tarugo y una persona inteligente ama como persona inteligente. Claro, habrá que ver en cada caso cómo ama cada cual. Eso ya es una cuestión personal en la que no entro. Yo les explico el código del amor cortés. Y el que tiene quien lo ame se supone que vale más que aquel que no tiene quien lo quiera. Pero eso creo que no es necesario ir a la universidad para darse cuenta de ello. Lo cual no implica que haya mucha gente que necesite leer, pues no lo sé, a Epicuro para saber lo que es una cosa o la otra, pero bueno, sorprende que haya que leer a Epicuro o a Quevedo para enterarse de lo que es el desengaño, o que haya que leer a Séneca para saber lo que es el estoicismo, ¿no? Simplemente basta enfrentarse a una grave enfermedad, basta trabajar al día a las horas reglamentarias para saber lo que es el estoicismo, y después a Séneca que lo lea su madre, su padre o quien quiera, pero es decir, quien tenga que saber lo que es el estoicismo leyendo a Séneca es que no sabe ni ha sabido nunca lo que es el estoicismo, vamos. Pero, en fin, eso cualquiera se lo explica a la gente. Nadie me salvará, dice el poeta, de este naufragio, si no es tu amor, la tabla que procuro, es decir, la tabla de salvación, que es lo que da título al soneto. Si no es tu voz, el norte que pretendo, la voz que guía los pasos del poeta, la voz que guía la sensibilidad del poeta, el sonido, en definitiva, y el contenido, la forma y el contenido que corona los puntos cardinales, el norte de mi camino, ¿no? El punto cardinal fundamental que guía el camino, de la brújula, vendría a decir, tu amor, tu voz, etcétera, etcétera. Eludiendo, y entramos en el último terceto, eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, porque voy entre pena y pena sonriendo. El porque lo añado yo como una explicación, ¿no? Es decir, eludiendo por eso el mal presagio, es decir, la mal corazonada, la desesperanza, en una palabra, la mala esperanza de que ni siquiera en ti encontraré un puerto seguro, porque no me vas a admitir, porque no me vas a querer, en definitiva. Pero a pesar de todo eso, porque a pesar de todo eso, entre pena y pena iré sonriendo, es decir, que no pierdo la esperanza. Creo que este último verso, voy entre pena y pena sonriendo, es casi un epifonema, es casi un acumen, una demostración sintética de lo que fue en realidad la vida de Miguel Hernández. Fue una sonrisa entre pena y pena. Si a mí me preguntaran cómo se puede reducir, cómo se puede sintetizar, cómo se puede epitomizar, si se permite la salvajada de convertir el epítome en un verbo, ¿cómo se puede sintetizar, reducir, resumir? En unas palabras, la vida de Miguel Hernández, yo apelaría a este verso: una sonrisa entre pena y pena. Eso fue la vida de Miguel Hernández, como es la vida de mucha gente que tiene capacidad. Miguel Hernández sí que fue un estoico. Si estoicismo no es sobrevivir en una cárcel hasta morir por tuberculosis en 1942. Eso es estoicismo, y no necesito leer a Séneca para saberlo, realmente. Pero eso es la vida de Miguel Hernández, una sonrisa entre pena y pena. Es posible que la de Cervantes también hubiera sido algo parecido, una sonrisa entre pena y pena. Y es posible que la vida de mucha gente, de muchos de nosotros, sea en determinadas etapas también una sonrisa entre pena y pena. Habría que ver cómo es esa sonrisa, si es la sonrisa de una desesperación, de un infortunio, de una astucia, de un resentimiento. No sonríe del mismo modo el resentido que el que tiene esperanza, no sonríe del mismo modo el estoico, aunque el estoico no sé cómo sonríe, no lo sé, a lo mejor algún día tengo que mirarme al espejo para saberlo, pero no lo sé.
El caso es que no todo el mundo sonríe del mismo modo. Insisto que la sonrisa del resentido, la sonrisa de Judas al cobrar las 30 monedas, no sé cómo sería. Eso lo sabría Judas si es que alguna vez se vio en un espejo. Pero, en fin, no todas las sonrisas son iguales, ¿no? Aquí me refiero a la sonrisa que se manifiesta en la vida entre pena y pena, que es la de Miguel Hernández. La del hombre que, pues, encarcelado, se entretenía matando sus propios piojos, por ejemplo, como él confiesa en alguna de sus cartas. Voy entre pena y pena sonriendo. Eso puede ser la vida de muchas personas. Unamuno decía que la vida era una comedia para los que pensaban y una tragedia para los que sentían. Jugaba con estos quiasmos que luego él tanto detestaba cuando leía en Quevedo, en definitiva. Aquí lo que se trata de plantear, como digo, es un soneto que desarrolla un tema absolutamente clásico, absolutamente tópico, un tópico muy antiguo de la retórica, es decir, la vida como una navegación, la vida como algo que atraviesa mares y mares mediante sufrimientos, con enfrentamientos ante galernas, tormentas, tempestades, naufragios, y que pese a todo el producto supera la prueba, es decir, el protagonista vence los obstáculos y ansía siempre llegar a un puerto, en definitiva. Un puerto que en este caso es el puerto del amor, de la seguridad, de la satisfacción que proporciona a la persona amada, que le cierra todas las puertas y todos los puertos, en definitiva, el masculino y el femenino. Le cierra la puerta y le cierra los puertos. Y aún así él, apenado y aquejado, cantando sus cuitas de amor, cantando ese catálogo de penas que es la poesía de casi todos los poetas, y en este caso, sin excepción, casi todos los sonetos del rayo que no cesa, acaso con la salvedad de la elegía a Ramón Sige, que no es un amor erótico, sino que es un amor familiar, es un amor de amistad, en definitiva, el quisiera ser llorando, el hortelano, etcétera, etcétera. Ya llegaremos a esa elegía, si no este curso académico el que viene, si tenemos vida y salud para llegar allí, y hablaremos de ese poema, de este poemario. Pero en definitiva, insisto, la palabra clave aquí es naufragio. El valor que se concede al amor como algo que dota al ser humano de unas cualidades y de unos méritos que quien no está enamorado no tiene. Se supone que el enamorado vale más que el que no se enamora, porque es capaz de movilizar unos sentimientos en nombre de unos valores superiores, como son los del amor, y no en nombre de otros valores inferiores a los del amor. El amor tradicionalmente en la literatura clásica está vinculado a las potencias del entendimiento, a la capacidad que el ser humano tiene para conocer a otros seres humanos y también para movilizar una serie de recursos que le permitan la seducción en el buen sentido. Es decir, el hacer valer sus propios méritos para atraer la atención, la sensibilidad física y la sensibilidad intelectual de una persona que se fija en nosotros, precisamente porque ofrecemos una serie de valores que el resto de personas no ofrecen. Eso es lo que piensa, digamos, el enamorado en estos términos. El enamorado que se enamora bajo los códigos, bajo la nomenclatura del amor cortés. Es decir, yo valgo más que otros. En aquellos tiempos, uno de los valores más cotizados era el del heroísmo bélico, de manera que el ser humano que se enfrentaba a otros seres humanos poniendo en riesgo su propia vida para defender determinados valores, como hace un caballero andante en la Edad Media y como hace Don Quijote anacrónicamente ya superado el Renacimiento, de ahí lo paródico de su forma de comportarse, pues es un valor admirable. Es decir, hoy día ya no sé en dónde están los valores admirables, realmente no lo sé porque cada uno tiene los suyos. Hay gente que admira enormemente a los que están durante toda su vida contemplando un ladrillo o contemplando un determinado objeto, sea este objeto cualquier cosa. No voy a decir qué objetos se pueden estar contemplando durante toda la vida. Hay gente que contempla unos objetos durante toda la vida y hay gente que contempla otros objetos durante toda la vida y los idolatra. Y no pienso precisamente ni en un ladrillo ni en una fuente cristalina en la que se desean ver los ojos dibujados que llevan, los ojos plateados que llevo mis entrañas dibujados, como diría San Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, hay gente que mira fijamente determinadas cosas y en ellas ve pues la salvación del mundo, del planeta, de la vida, de la inmortalidad o lo que sea, y no voy a poner nombre a estos signos o a esta iconografía en la que la gente ve
pues la salvación y obliga a los demás a mirar a estos objetos para salvarse, y parece que si uno no mira a estos objetos pues está maldito, está condenado, no tanto por las religiones a las que hoy día no se les profesa la misma atención que hace siglos, aunque en algunos casos sí, todavía, sino más bien en nombre de ideologías que han desplegado su propia iconografía y su propia iconología y la imponen bajo tales o cuales signos o tales o cuales imperativos. En estos poemas lo que se plantea simplemente es, insisto, la vida como metáfora de supervivencia, supervivencia a travesías marítimas que vencen naufragios, que buscan llegar a puertos y que consideran que el amor es uno de los grandes valores por los que el ser humano debe luchar. Es un valor heroico por el que el ser humano debe luchar, por encima de muchos otros valores. Otra cosa es que haya seres humanos capaces de enamorarse y de defender esos valores, pero eso ya no es ni problema mío ni de la literatura de Miguel Hernández.